¿Qué es el moonshine y por qué se hace en Argentina? Toma, número 1. Si sos asiduo cinéfilo, seguramente habrás visto una película del 2012 protagonizada por un jovencísimo Tom Hardy y dirigida por ni más ni menos que el gran Nick Cave, que se llama Lawless o Sin Ley y que trata una historia, o se cuenta al menos una de las tantas historias que hubo durante la época de la Ley Seca. La Ley Seca es una ley federal que se sancionó en Estados Unidos el 18 de diciembre de 1917, que entró en vigor el 17 de enero de 1920, establecida mediante la 18ª enmienda de la Constitución. ¿Qué decía esta ley? Que se prohibía la producción, comercialización, tenencia y consumo de bebidas de características alcohólicas. Es decir, no se podía beber alcohol en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Esto generó que muchos productores muy pobres de Estados Unidos, que generaban algo de ganancia externa con la producción de maíz y después con la producción de alcohol con ese mismo maíz, pasaran a ser de productores campesinos a simplemente ser ilegales, es decir, delincuentes solo por el hecho de producir alcohol. Durante esa época, el FBI perseguía a todos aquellos productores de bebidas alcohólicas. ¿Cuál fue una de las maneras de poder esquivar estas prohibiciones o estas persecuciones? Básicamente destilar de noche. Es decir, a la luz de la luna, por eso el nombre moonshine, se ponían los alambiques en el medio del campo y se producía la destilación de una fermentación previa. Este producto tiene un montón de historias alrededor, incluso hay marcas que hoy día hacen referencia a esto porque se utilizaba algún sistema de venta a través de alguna presentación como un frasco de mermelada o similar. Es decir, se ocultaba el líquido interno porque básicamente estaba prohibido. Es decir, podemos definir al moonshine desde la historia como un producto nacido en altas horas de la noche a través de un proceso de destilación donde previamente hubo una fermentación de algún tipo de producto, en especial cereal y específicamente en el maíz. El 5 de diciembre de 1933 se derogó la Ley Seca y el moonshine, como lo conocían en ese entonces, de alguna manera empezó a desaparecer. ¿Por qué pasó esto? Básicamente porque se podía producir el resto de las bebidas alcohólicas y la gente en realidad quería volver a tomar whisky. Y si uno habla de whisky, vos me dirás, ¿y qué tiene que ver este destilado transparente con el whisky? Bueno, el moonshine no deja de ser la primera destilación del whisky. Como no se podía añejar en toneles, porque no te los podía encontrar el FBI, directamente se vendía rápidamente en algunos formatos como frascos o similares que podían ocultar la naturaleza del líquido que estuviera dentro. Por esa razón se fue perdiendo en la historia el consumo de lo que se conocía en ese momento como moonshine, hasta que aparecieron algunos proyectos que volvieron a rescatar esos sabores de esa época prohibitiva. Uno de ellos está en Argentina, específicamente en la zona productiva de Santiago del Estero, más específicamente en Bandera. Allí Carlos, en su destilería Espirituosas del Sur, produce bourbon, que no se puede llamar como tal en la Argentina porque no estás dentro de Estados Unidos, se debe llamar whisky de maíz. Ahí mismo produce un destilado sobre la base de maíz sin añejamiento que lleva por el nombre de moonshine, aunque deberíamos llamarlo legalmente aguardiente de cereal para nuestro país, que tiene más o menos las mismas características que vamos a probar ahora. Lo primero que tenés que saber con un moonshine, o específicamente este moonshine, es que es un destilado que tiene 40 volúmenes de alcohol. Puede tener entre 35 hasta 54 máximo, que nace previamente de la fermentación del maíz con un proceso de destilación primero y una segunda destilación, lo cual lo lleva a concentrar más alcohol, pero no perder la carga aromática del mosto previo. Bueno, en este caso vemos claramente que el líquido es absolutamente transparente, todo lo que sale del alambique tiene este color, no tiene color de whisky porque justamente no sufre el proceso de añejamiento y a las claras en nariz se siente que se trata de un producto de base cereal. ¿Cómo lo notamos? Porque básicamente nos encontramos con una nota ciertamente parecida a lo que sería una especie de pan, de algo tostado. Yo en lo personal siento el fermento propio de la destilación, es decir, como una especie de cerveza de maíz, aunque no encontramos cerveza de maíz en el mercado.
O sea, la diferencio porque no tiene olor a cerveza de cebada, sino que tiene una nota de un mosto de otras características. En boca ingresa, obviamente, con toda su potencia de alcohol. Yo mencioné que tenía 40, pero tiene 45. De hecho, lo estoy sintiendo en este momento adentro de mi cuerpo, sintiéndose vigorosamente. Y tiene la característica de ser un destilado que es más de características neutras en boca, pero mucho más aromático en nariz, con ciertas notas un poco, podríamos decir, dulces, aunque lo dulce no es un aroma, pero sí que te recuerda un poco esa situación, y en boca se comporta más cercano a lo que es un vodka que a lo que es un whisky. ¿Por qué? Porque en el whisky necesitamos sí o sí de la madera que nos dé ese sabor, esa microoxigenación que va a dar el aroma posterior. En este caso es mucho más pristino, no tiene tanta complejidad digamos en relación a, por ejemplo, el whisky, pero sí tiene mucho más complejidad si uno lo piensa en relación a un vodka, porque el vodka no tiene cargas aromáticas tanto en nariz como en boca, o al menos es lo que debería ser por ley. Al ser un destilado que no tiene añejamiento, nos encontramos con un producto que es sumamente aromático por una buena carga de congéneres, que tiene menor presencia en boca, es decir, lo que se siente en nariz no está tan presente en boca, lo vuelve mucho más cocteleable, por así decirlo, y en boca tiene como cierto nivel más corto de sabor. Esto nos da la pauta claramente que es un producto que no está pensado para ser consumido directamente, sino que es más bien un producto para ser mezclado. Y en ese sentido creo que tenemos algunas propuestas que te pueden gustar si es que te encontrás con una botellita de moonshine. Si querés tomar rápidamente moonshine, hay una receta muy fácil, que es como si quisieras una especie de gin tonic de moonshine y gaseosa de lima limón o de jengibre, cualquiera de las dos. Nosotros, en nuestro caso, nos gusta más la versión de jengibre, para lo cual, si querés preparar algo así, tenés que tener un lindo vaso de trago largo, un buen hielo que te refresque todo. Si no tenés estas piedras de hielo que estábamos trabajando nosotros, lo que podés tener directamente es una buena cantidad de hielo rolo. Y le pones un 30% de moonshine, que lo vas a ver en el vaso. Yo acá usé 45 centímetros cúbicos y después agregás suavemente la gaseosa. Una vez que tenés todo listo, suavemente incorporás qué lindas son esas piezas de hielo. Lo que tiene de lindo este moonshine es que, si bien huele a la gaseosa, también está presente la nota propia del destilado. Y eso en lo personal me gusta porque es como que están los dos al mismo tono aromático. Uno no tapa el otro. Y después en sabor, esta especie de Moscow Mule, podríamos hablar de Moonshine Mule, es peligroso porque no se nota el alcohol, porque justamente tenés un aporte de una gaseosa dulce y está muy rico. Y esta segunda receta la hacemos simplemente para ofrecer algo un poquito más elaborado. Si trabajas en barra, seguramente se te deben ocurrir un montón de ideas para mezclar un destilado, un aguardiente de cereal, de maíz específicamente, pero nosotros creemos que esta receta va bárbaro y es una especie de Collins sobre la base de moonshine, un licor de cherry brandy, que puede ser tranquilamente de cerezas, algo de jugo de limón, algo de azuquita, soda, un poco de amor batido, y lo vamos a empezar a preparar. Le agregás 45 centímetros cúbicos de moonshine, 30 de cherry brandy, si no tenés cherry brandy y tenés marrasquino, también podés usar marrasquino, apenas media onza de almíbar simple. Esto es simplemente como para reforzar un poco más la parte dulce, aunque si tu licor es bastante dulce, tal vez no la necesite. Y 3/4 partes de onza de jugo de limón recién exprimido. Una vez que tenés todo, a batir. Interesante.
Hielo correspondiente al 50% de la capacidad del vaso. Agregas tu batido. Y eso que te falta ahí, le das un toque de sodita. Una vez que lo tenés, haces simplemente una pequeña remoción. Y si querés decorar, por supuesto, con un poquito de frutilla, que yo en este caso la voy a dejar arriba de este hielo. Mirá que me gusta con ginger ale, pero así está más rico. En aroma no se pierde la carga del moonshine, porque todavía conserva parte de esos congéneres de maíz. Se siente la nota bastante bien marcada de lo que es el cherry, pero es como que las dos están en un mismo perfil aromático bastante alto. Las dos están bien marcaditas. Y eso que tenemos una frutilla muy fresca, muy recién cortada, que es sumamente aromática y está presente. Y después en boca, bueno, acidez, dulzor y de fondo una notita más de características alcohol que está simplemente para acompañar. A mí me sorprende mucho que Argentina tenga la potencialidad de generar nuevos productos todo el tiempo, incluso en zonas en las que no estamos acostumbrados que haya producción de bebidas alcohólicas, como lo es Santiago del Estero. Siempre que pensamos en esa provincia, lo primero que pensás son grandes calores, zonas demasiado secas, muy áridas, pero la zona específicamente donde se produce es la zona productora agrícola, es decir, el sureste de la provincia santiagueña, que tiene la posibilidad de producir a buena escala maíz. Por esa razón, sobre la base de ese mismo maíz, nace este moonshine que lleva el nombre de Lawless o Sinley, si lo querés traducir al español, que me parece una expresión hermosa de lo que es la federalidad de nuestra Argentina. No solo te permite la posibilidad de tomarlo directamente en un cóctel rápido, directo, con gaseosa, sino que también permite jugar un poco más en la coctelería, tanto sea hogareña como de alta gama. Y en lo personal, si bien me gusta mucho la cuestión hogareña de que uno pueda prepararse algo en su casa, si tenés un restaurante o un bar de coctelería de alta gama y tenés un producto, un destilado de estas características, realmente te levanta el nivel de la barra. ¿Por qué? Porque la tendencia últimamente viene sobre producto argentino, sobre producto tal vez de kilómetro cero, y qué mejor de una provincia que tal vez no tenga la historia que tiene de producción otras. Realmente es una sorpresa grata. Los dos cócteles están buenísimos. Hoy me quedo con este porque encima tiene un colorcito divino, y la verdad que si la ley seca sirvió de algo, sirvió para que haya mejores cócteles y estos moonshine que son algo realmente para descubrir. Gracias por estar del otro lado.